¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias RCN. Aquí están nuestras historias e investigaciones que tenemos para ustedes preparadas en esta la hora de todos. Pasan las horas y se siguen conociendo nuevos detalles del asesinato de Jaime Esteban, el estudiante de 20 años que murió en la noche de Halloween en Bogotá. Además, ya legalizaron las capturas de uno de los presuntos implicados. En minutos les contamos qué más dijeron en la audiencia. Hace 8 días aparecieron las pruebas de vida de los uniformados secuestrados por el ELN. Esta noche revelamos una entrevista con algunos de sus hijos. El relato es estremecedor. Y esta noche Shakira vuelve a Bogotá. Por supuesto que les estamos contando todo sobre el concierto de La Loba. En el Plata es Plata hablamos además de cuántas ganancias dejará este evento. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. Pasan las horas y comienzan a aparecer nuevos detalles del asesinato del joven Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, asesinado durante la noche de Halloween en Bogotá. Exactamente 15 años después del caso Colmenares. Este asesinato, como era de esperarse, ha generado conmoción en el país. Nuestro equipo ha estado atento a las investigaciones y todo lo que ha sucedido con este caso. Paula, comienzo con usted, quien ha reunido las voces sobre lo ocurrido anoche. Adelante. Así es, mire, son múltiples las reacciones que se han tenido a raíz de este lamentable caso, empezando por el colegio, por la universidad de este joven estudiante y también por sus padres de familia, quienes explicaron en un doloroso comunicado quién era Jaime Esteban Moreno, un estudiante virtuoso con un recorrido académico intachable, que hoy lloran, por supuesto, su pérdida. Nosotros en el siguiente informe les queremos hacer un recuento de ese recorrido y los detalles que conocimos de primera mano de un testigo presencial de esa trágica noche, en ese recorrido que hizo Jaime Esteban desde el bar Before Club, donde se llevaba a cabo esta fiesta de Halloween por parte de la comunidad universitaria de los Andes, que tuvo una discusión al parecer previa con su agresor a la altura de la avenida Caracas con calle 64 y posteriormente donde fue golpeado en la carrera 15 con calle 64. En el siguiente informe les hacemos el recuento y el recorrido de lo que fue esta noche. En esta esquina de la calle 64 con carrera 15, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, fue atacado violentamente a las 3:30 de la mañana el pasado viernes. El joven de 20 años recibió una brutal golpiza al salir de un bar ubicado en la avenida Caracas con calle 64 tras una reconocida fiesta de Halloween de la comunidad universitaria de los Andes. Según el relato del testigo clave del hecho, un amigo de Jaime Esteban que lo acompañaba, el joven salió del club. Al llegar a la esquina de la Caracas con 64, fue abordado por Juan Carlos Suárez Ortiz, el joven capturado como presunto responsable de su muerte, y otros 3 acompañantes. Allí discutieron y luego Jaime Esteban y su amigo se alejaron, caminando una cuadra más abajo. Unos minutos después, en ese punto, el universitario es golpeado en múltiples ocasiones en el suelo. Su amigo intenta detener al agresor, quien termina alejándose por la carrera 15, como se ve en este video, y segundos después queda registrado como un segundo agresor llega corriendo y lo golpea a la altura del cuello por detrás, dejándolo en el piso. Lo cogió a golpes y le daba hasta que salió y se fue. Él iba con una muchacha, otro man, y él era el que le pegaba al muchacho. Juan Carlos Suárez y otras 2 mujeres fueron capturados por la policía en vía pública cerca al lugar de los hechos minutos después. Este ciudadano va con un amigo, que es el testigo que nos informa y nos señala de las presuntas personas agresoras. Son 3 personas, 2 de ellas de nacionalidad extranjera, 2 damas, y una persona que reside en la ciudad de Bogotá. Son capturadas en su momento por el delito de lesiones personales y desafortunadamente por la gravedad de las lesiones, esa persona fallece. Pese a ser trasladado a un centro médico de Chapinero y posteriormente al Hospital Simón Bolívar, el estudiante falleció a causa del brutal ataque. El día 31 de octubre ingresó paciente masculino en compañía de la Policía Nacional y un acompañante con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo. Durante su estancia en UCI, el paciente entra en paro cardiorrespiratorio y pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal asistencial, se declara fallecido.
Jaime Esteban Moreno era un destacado estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, virtuoso jugador de ajedrez, un programador apasionado con un recorrido académico intachable. Sus padres escribieron un desconsolador comunicado. Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable, único, auténtico, católico, y dejó una familia totalmente destruida. Le cortaron sus sueños, sus planes, sus proyectos. No comprendemos cómo un ser tan especial perdiera la vida en un ataque tan brutal. Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos. Oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la ley. La Universidad de los Andes y el Colegio San Bartolomé La Merced, donde Jaime Esteban estudió, expresaron sus condolencias por lo sucedido. Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor. Permanece en la memoria su paso por nuestras aulas, su alegría inconfundible y la huella de la generosidad y amistad que dejó en quienes tuvimos el privilegio de compartir con él. Familiares, amigos y comunidad educativa exigen justicia para Jaime Esteban Moreno. La audiencia en contra de uno de los presuntos implicados en el asesinato del joven anoche en Bogotá dejó al descubierto lo que habría ocurrido. La fiscal del caso narró los hechos que rodearon la muerte de Esteban. Oscar, ¿qué dijeron en la diligencia? Buenas noches. Buenas noches, Rosy. Mire, y es que además Noticias RCN conoció el informe de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, que contiene en su totalidad el testimonio de Juan David Cárdenas, el amigo de Jaime Esteban, que además es testigo presencial de los hechos. En audiencia fue legalizada la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, pero las mujeres que lo acompañaban fueron dejadas en libertad. Hay una cuarta persona que habría participado en estos hechos y que aún no aparece. Ante el juez de control de garantías José Alejandro Hoffman fue presentado Juan Carlos Suárez Ortiz, el joven de 27 años quien es acusado por la fiscalía de haberle propinado una golpiza a Jaime Esteban Moreno Jaramillo en complicidad con otra persona que aún no ha sido capturada. La fiscal del caso tomó como base de su argumentación el testimonio de un amigo de Jaime Esteban, que es uno de los testigos presenciales de los hechos. Mi amigo Jaime y yo bajamos por la carrera 64 hacia la carrera 15 a paso acelerado y ya llegando a la esquina de la calle 64 con carrera 15, pasados unos 2 minutos, observo que baja corriendo el grupo de personas que momentos antes nos habían interceptado y los 2 masculinos que le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso. Allí relata paso a paso lo que habría ocurrido en la mañana del 31 de octubre y cómo una de las mujeres habría incitado a Juan Carlos para que siguiera agrediendo a Jaime. Y ya en el suelo le empiezan a dar patadas en la cara y en el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguir golpeándolo. Decía que le pegaran a él. La chica de disfraz negro solo observaba. Pasados unos 30 segundos, ellos paran de golpear a mi amigo Jaime y se devuelven rápidamente hacia el Oxxo. También la representante del máximo ente acusador expuso la historia clínica que da cuenta de la causa de muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas. Se concluye mecanismo traumático de lesión contundente, hubo afectación de órganos vitales, cerebro y pulmón, y sí se comprometió la vida del usuario de no haber recibido atención médica oportuna. La captura de Suárez Ortiz fue legalizada a pesar de los reparos de la Procuraduría y la Defensa por supuestas fallas en el procedimiento, mientras que las 2 mujeres que acompañaban al capturado quedaron en libertad. La próxima audiencia fue fijada para el miércoles a las 9 de la mañana y allí se resolverá la apelación. 7 de la noche, 8 minutos. Hace exactamente una semana conocimos pruebas de supervivencia de los uniformados de la Dijín y del CTI secuestrados por el ELN. En el video aseguraban haber sido olvidados por el gobierno. Pues hablamos con los hijos de algunos de ellos y el relato nos lo trae Giovanni Suárez. Extraño tus abrazos y hablar contigo. Y que te extraño mucho y extraño cuando salíamos a comer los 2. Las palabras de esta pequeña hija, hablándole a su padre, hoy secuestrado, es quizá el espejo más crudo y real de la absurda guerra. Mi papá no es una silla vacía en el comedor de mi casa, es una víctima de la violencia de hoy este país. Hoy lleva casi 6 meses en condición de retención y eso nos duele profundamente como familia y como ciudadanos que creemos en la vida, en la justicia y en la paz. Son los hijos de los 4 colombianos que permanecen en poder del ELN. Ellos mencionan privación de su libertad durante años, pero ya ha sucedido casos atroces y temo por mi padre.
un juicio revolucionario, ni son justicia, porque aquí hay un poder judicial, ni tampoco revolucionarios, porque qué revolucionario tiene asesinar, extorsionar, colocar atentados terroristas, llevar tanto dolor a los hijos, a las hijas de estos miembros de nuestras instituciones que están secuestrados. No tiene nada de revolucionario. A las familias que no están solas. La petición al gobierno nacional y a las entidades es una sola. Señor presidente Gustavo Petro, soy una fiscal general de la Nación. Piensen por un momento que sus hijos estén en mi lugar, anhelando, soñando, deseando y rogando a Dios que ustedes regresarán pronto. Padres, hermanos y esposos colombianos de quienes infortunadamente su futuro es realmente incierto, pero a quienes siguen esperando en sus hogares. Y mucha atención, a esta hora están haciendo labores de verificaciones de seguridad en varias tiendas de Falabella. Al parecer, en 3 de ellas se encontraron explosivos de bajo alcance. Angélica, buenas noches. ¿Y cuál es el panorama a esta hora? Así es, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Pues nos encontramos justo en inmediaciones del centro comercial Multiplaza en el sector de La Felicidad. Pues precisamente Falabella, bajo un comunicado, confirmó que este sería uno de los 3 centros comerciales de Bogotá, además de Centro Mayor y Titán, en donde se habrían encontrado 3 petardos de bajo alcance entre el día de ayer y la madrugada del día de hoy. En este momento se están haciendo las revisiones correspondientes y precisamente la Policía Metropolitana de Bogotá hace pocos minutos confirmó bajo un comunicado que se está haciendo todo el protocolo necesario. Les voy a leer el comunicado. Primero, de manera inmediata, unidades especializadas del grupo antiexplosivos activaron los protocolos de seguridad correspondientes, asegurando las áreas y garantizando la integridad de los empleados y de los clientes. En estos momentos se adelantan labores de verificación técnica y recolección de elementos materiales probatorios que permitan determinar el origen y los presuntos responsables. Nosotros, por supuesto, muy atentos de esta situación y de la investigación. Así es, Angélica, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a estar muy atentos a estas investigaciones y a lo que suceda. Gracias por esta información. 7 de la noche, 12 minutos. En Yumbo, en el Valle del Cauca, el CTI de la Fiscalía está tras la pista de los responsables del homicidio de una niña de 8 años. Los sicarios llegaron disfrazados hasta el barrio Bellavista, donde planeaban asesinar a un hombre que está gravemente herido. Jorman Leal nos cuenta. En plena noche de Halloween, el barrio Bellavista de Yumbo, Valle del Cauca, fue el escenario violento donde una pequeña de tan solo 8 años fue asesinada dentro de su vivienda en medio de un ataque. Los sicarios estaban disfrazados. Repudio y el rechazo total ante el lamentable suceso en el cual una menor de 8 años falleció víctima de una bala perdida, producto de un hecho aislado en la zona alta del barrio Bellavista, cuando un ciudadano estaba fuera de la vivienda de la menor. La policía, a través del circuito cerrado de videovigilancia, intensifican la búsqueda de los responsables. La investigación se encuentra en etapa preliminar, por lo cual los datos específicos del caso y la cadena de custodia de las pruebas contenidas están en manos de la SIJIN de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El hombre al que iba dirigido el ataque resultó herido. 7 de la noche, 13 minutos, es momento de hacer un repaso por lo que pasa por nuestras regiones. Comenzamos en El Águila, en el Valle del Cauca, donde 4 personas fueron asesinadas luego de un tiroteo. 2 personas más están gravemente heridas y permanecen en el hospital de Cartago. Hirieron mujeres. En Cartagena fue capturado y judicializado alias Manín, un peligroso sicario señalado de disparar contra un grupo de personas en el que murió una mujer y resultaron heridas 2 personas, entre ellas la hija de la víctima de apenas 13 años. Y en Medellín, el ejército, en trabajo en conjunto con el CTI, logró la captura de un estadounidense con cédula colombiana que era requerido por una corte de la Florida por los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude, lavado de activos y evasión tributaria. El norteamericano haría parte de una red global de lavado de activos. 7:14. Habría irregularidades en el manejo de cuotas pensionales del FONSEP. La pregunta es una investigación de la Contraloría de Bogotá. Pues este informe es de Angélica Arango.
La Contraloría de Bogotá detectó presuntas fallas en el cobro de las cuotas partes pensionales que debía adelantar el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP, una situación que según el organismo habría afectado las finanzas distritales. Dentro de una auditoría que realizamos al FONCEP, que es el Fondo de Prestaciones Económicas y Cesantías del distrito, se encontró que por una gestión ineficiente de cobro se dejaron de recaudar cerca de 13.000 millones de pesos. El hallazgo llevó a la apertura de 2 procesos de responsabilidad fiscal, en los que se busca determinar quiénes serían los responsables de la pérdida de estos recursos públicos. Cuando la persona se pensiona, el distrito de Bogotá comienza a pagar esas pensiones y el FONCEP debe cobrar ese dinero como cuotas partes a esas entidades. Entonces, hubo unas prescripciones de esos dineros que no se pudieron cobrar en su debido momento y al distrito le toca responder entonces por esos dineros para los pensionados. Los hechos se registraron entre 2018 y 2021 y aunque comprometen administraciones anteriores, la Contraloría de Bogotá advirtió que la actual debe garantizar que los procesos de cobro continúen para evitar nuevas pérdidas. Nosotros como Contraloría de Bogotá estamos cumpliéndole a la ciudad, buscando dónde están los posibles detrimentos patrimoniales y haciendo lo posible para resarcir el daño al patrimonio público de la ciudad. El ente de control hizo un llamado a las entidades distritales para reforzar sus procesos de cobro y evitar que nuevas prescripciones afecten las finanzas públicas y los derechos de los pensionados del distrito. Más de 80 uniformados han sido asesinados este año mientras cumplían con su labor. La cifra es preocupante y más cuando decimos que eso significa un incremento comparado con el año anterior. La cifra de uniformados caídos en confrontaciones con grupos armados en el país es cada vez más triste y preocupante. Hemos venido a acompañar a las familias, a abrazarlas, a decirles que no están solos y a dejar una promesa eterna de que siempre vamos a estar recordándolos como héroes que han dado todo de sí por nuestra patria. Cifras internas de las fuerzas militares indican que solo en lo ocurrido de este año van 33 uniformados que han muerto en combate, 18 por explosión de minas, 5 por disparo de francotirador, 5 por hostigamiento, 7 por plan pistola y 12 por otro tipo de atentados terroristas, para una alarmante cifra de 80 uniformados muertos en 2025. Y justamente en horas de la mañana la cúpula militar les rindió un emotivo homenaje al que asistieron familiares de estos héroes que dieron su vida por Colombia. Fue la primera vez que en 15 años se acercó uno de los altos mandos a acompañarnos en este momento. Entonces me siento muy feliz de haberle podido compartir con él este momento en esta misa de santos. Esto lo hacen cada año y pues realmente es como venir a hacerle, porque yo no estoy totalmente segura que acá esté el cuerpo de mi hijo. Solamente sé que está una lápida y que tiene su nombre y que tiene su fecha de nacimiento y su fecha según de la que él falleció. Internamente en las fuerzas militares hay instrucciones para aumentar las labores de inteligencia y evitar que más uniformados sigan siendo víctimas de los grupos criminales. 7:28, gracias por continuar con nosotros. Llega el momento del repaso por la información internacional y comenzamos con el ataque con cuchillo dentro de un tren en Reino Unido. 2 personas fueron arrestadas y varias fueron trasladadas a hospitales. Ya son 21 muertos y 25 heridos de gravedad los que deja un deslizamiento de tierra en el occidente de Kenia. Las lluvias torrenciales de las últimas horas ocasionaron la emergencia por la que más de 30 personas están desaparecidas. Las autoridades pidieron a la población que vive cerca a ríos o en la zona afectada por las precipitaciones desplazarse a lugares seguros. Y 4 días después del megaoperativo de Brasil contra la banda criminal Comando Vermelho, familiares de los fallecidos esperan la entrega de los restos. Decenas de personas aguardan a las afueras de una comisaría de policía civil por noticias. Largas horas de espera es lo que viven varias familias que a la fecha no han recibido el cuerpo de quienes murieron en medio del procedimiento policial del pasado 28 de octubre en las favelas de Río de Janeiro. Entre ellos está Samuel da Silva. Su hijo era un menor de edad que pertenecía a la agrupación Comando Vermelho, contra la que las autoridades adelantaron el operativo. Vine esta mañana para recuperar el cuerpo. Tenía 14 años. Quedó atrapado en medio de esta guerra y lamentablemente perdió la vida.
Samuel reconoció haber intentado evitar que su hijo hiciera parte de grupos criminales, sin embargo no lo logró. Mi hijo estaba involucrado, era uno de esos chicos que buscaban llamar la atención tomándose fotos con armas mientras andaba en moto por la favela. Otros que también esperan noticias denuncian falta de información. De momento, 109 cuerpos de 132 fallecidos ya han sido identificados. Y esta sí es una buena noticia. La revista Time incluyó a un colombiano en la lista de líderes influyentes que impulsan la acción climática empresarial. Se trata de Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF. Destacaron su rol en el canje de deuda por naturaleza en El Salvador y la aprobación del banco de un millonario paquete de financiación para el desarrollo sostenible. La prestigiosa revista Time publicó su lista de líderes reconocidos por su papel en la lucha contra el cambio climático. En la categoría Titanes figura un solo representante nacido en América Latina. Es el colombiano Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, oriundo de Santa Marta, y quien ha liderado la transformación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe hacia un modelo verde y azul. Hemos hecho una apuesta que ha dado resultados. Yo creo que para todo el equipo fue una sorpresa muy grata. Nos llenó de mucha alegría recibir el reconocimiento, porque es la primera vez que el banco está en esta posición. Y para mí personalmente, por supuesto, estar ahí también es motivante. La publicación destaca su papel en la negociación del mayor canje de deuda por naturaleza en El Salvador y resalta la aprobación de financiación récord para promover el desarrollo sostenible en 10 países. Para Díaz Granados, aún hay trabajo por hacer e iniciativas por adelantar. Estoy seguro que en una semana vamos a poder mostrar una muy linda que estamos haciendo ahora en América Latina, que todavía no puedo revelarlas, pero que lo van a hacer también igualmente muy motivantes para la región. El Samario figura en el listado en el que también destacan a personalidades como el rey Carlos III y al Papa León XIV. ...7:31, comenzamos con la información económica en Noticias RCN del fin de semana. Bienvenidos, esto es de plata, es de plata. Bueno, señores, voy a comenzar con una pregunta. ¿Cómo le fue al comercio en septiembre? Pues la pregunta básicamente es porque ya tenemos un consolidado y hay que decir que hay una cifra que llama mucho la atención. Tiene que ver con la seguridad, que le está preocupando bastante a los comerciantes. Miren de qué les hablo. La inseguridad es un tema que a todos nos preocupa, especialmente a los comerciantes. En efecto, el 86% calificó de grave o muy grave la situación de inseguridad que afecta a sus negocios. Pero no solo es la inseguridad física, sino también jurídica y el panorama político. A la incertidumbre política que se ha manifestado con relación al pésimo manejo de las relaciones internacionales de Petro y su gobierno. Dice Fenalco que para septiembre las ventas de los comerciantes del país tuvieron un comportamiento positivo. En efecto, el 36% de los empresarios manifestaron incremento en sus ventas frente a septiembre del año anterior y el 64%, mientras tanto, dice que sus ventas permanecieron un comportamiento similar o disminuyeron. Finalmente, 47% de los comerciantes piensa que la economía no va a mejorar ni a empeorar en los próximos meses. Seguridad, señores, toda inversión, todo negocio necesita seguridad física y jurídica. Muy bien, 7:33, cambio de tema. Rising Star número 1 a nivel mundial del 2025 en temas pensionales. Sí, ese tremendo reconocimiento se lo acaba de llevar la colombiana Jerome, sí, esa joven de 19 años que se ha dedicado a hablar del tema de pensiones en redes sociales. Acabo de ser reconocida como la Rising Star 2025 en pensiones número 1 del mundo. Este es un reconocimiento entregado por la revista internacional Pension and Investments. Se trata de la revista en materia pensional más consultada en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y está dirigido a los jóvenes que estén trabajando por el futuro de las pensiones en su país. Para mí es un completo honor recibir este premio teniendo apenas 19 años. Muy bien, avanzamos con la información económica. La ciudad que la está rompiendo sin duda es Medellín. Qué orgullo hablar de mi tierra. Se los digo porque es la que menos desempleo registra en Colombia. No solo eso, oigan este dato que les tengo. Ha creado más de 88.000 puestos de trabajo en los últimos meses. Mateo Bedoya, de 29 años, se demoró 2 meses para conseguir un nuevo empleo en Medellín, donde en la actualidad hay 2.180.717 personas empleadas. Ya hace mucha falta el empleo para la estabilidad laboral, pues suplir las necesidades de uno.
Según el DANE, en la capital antioqueña la tasa de desocupación a nivel local pasó de 8,1 a 6,9%, mientras en el contexto nacional la tasa de desempleo pasó de 9,6 a 8,5. La tasa de desempleo más baja histórica. ¿Qué demuestra eso? Que aquí se acabaron las peleas, las discusiones, aquí trabajamos con los empresarios. Las actividades económicas que más aportaron a la generación de empleo en Medellín fueron la industria manufacturera con 74.859 nuevos ocupados y el sector de información y comunicaciones con 15.200 nuevos empleos. Qué importante ese trabajo en equipo con los empresarios para generar empleo y desarrollo. Oigan, les tengo datos de cierre. ¿Cómo les parece? Que quedan 18 días para que se apruebe o no esa ley de financiamiento que ha presentado el gobierno, que busca 16 billones de pesos. Y el ambiente político pareciera no ser muy favorable para el gobierno, pero hay que esperar qué pasa en estos días. Ya hay ponentes. Señores, 7:35, hasta aquí la información económica en Noticias RCN el fin de semana. Y de paso nosotros nos vamos a una pausa chiquita. Volvemos en minutos. 7:43, gracias por continuar con nosotros. Hablemos de un tema que ha generado mucha controversia. Resulta que el Consejo de Seguridad de la ONU renovó su mandato de misión de verificación en Colombia. Pero oigan esto, ya no va a verificar las sanciones de la JEP a los antiguos miembros de las FARC. Aunque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la renovación por un año más de la misión de verificación en Colombia, el organismo internacional decidió reducirle sus mandatos. La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y 2 abstenciones, entre ellas la de Estados Unidos. El gobierno actual continúa con la polarización y socava el progreso para lograr una paz sostenida en Colombia. 3 elementos por nuestra parte. De ahora en adelante, la misión de verificación no podrá monitorear las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz ni el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016. Esta decisión reafirma el compromiso de la comunidad internacional con la paz en Colombia y garantiza la continuidad de la presencia de la misión y su capacidad para seguir acompañando a los colombianos y colombianas y a las autoridades de Colombia en sus esfuerzos por consolidar la paz. Tampoco verificará el cese al fuego con el ELN, proceso que fue suspendido por el gobierno nacional. La ONU continuará verificando la reincorporación social, política y económica de los excombatientes, las garantías de seguridad para los firmantes de paz y las comunidades, además de acompañar la reforma rural integral. La misión continuará verificando el cumplimiento en las áreas del acuerdo específicas de su mandato y acompañando a las y los colombianos que trabajan de manera infatigable por la paz y la seguridad en el país. Por su parte, la JEP señaló que a pesar de la decisión, garantizará la verificación del cumplimiento de sus primeras sentencias condenatorias con su propio monitoreo. Y cerramos esta emisión con buenas historias. En Cartagena, con el inicio de noviembre, llega una de las tradiciones más emblemáticas del Caribe colombiano. Ángeles Somos. Esta celebración es Patrimonio Cultural de la Nación declarada por la UNESCO. En medio de una jornada de unión y solidaridad, niños y adultos alrededor de una olla de sancocho nos recordaron que estas fechas son para compartir. Cartagena despertó con sabor a tradición. En cada barrio y cada calle, las voces de grandes y chicos se unieron en un solo canto. Es que así se vivió Ángeles Somos, la celebración que marca el inicio de noviembre. Una jornada de valores compartidos, pero sobre todo, orgullo cartagenero. Es una tradición que nos enseña muchos valores, como la solidaridad, el compartir, el trabajo en equipo, entre otros muchos más. Ha sido increíble compartir con estos niños hermosos, llenos de talento. Hemos visto muestras de baile, de cultura. Ha sido una experiencia, la verdad, asombrosa. En las escuelas y los parques, los cánticos y las muestras folclóricas recordaron que esta no es solo una celebración, es patrimonio cultural de la nación y orgullo de una ciudad que sigue cantando su historia. Rescatando la tradición, que no se pierda. Ahorita van a ver a todos con su olla, con su cuchara, comiéndose sus sancochos. Recordando esa tradición de lo importante que es compartir
y vivir conjuntamente. Entre pregones, una buena olla de sancocho y tradición, Ángeles Somos se reafirma que la alegría cartagenera no se olvida ni se apaga, porque en cada barrio de la Heroica y en el Caribe se escucha con orgullo: Ángeles Somos, del cielo venimos. Muy bien, y con esta historia llega el momento de finalizar esta emisión de Noticias RCN.